Hola a todos, muchas gracias por asistir a este curso. Yo os voy a hablar de la creación y la importación de tablas desde bases de datos SQL. Y vamos a empezar con un poco de teoría primero. A partir de la última versión de Belneo 7.18, vamos a encontrarnos que tenemos tres formas, sobre todo, principales de acceder a bases de datos externas. Hasta ahora contábamos con un grupo de comandos de instrucción de bases de datos externas de Belneo que podíamos acceder a través de procesos de Belneo. En esta nueva versión disponemos además de la clase VSQL Database del API de Belneo para JavaScript, que nos va a permitir también acceder a bases de datos externas, pero ya veréis que con un poco más de funcionalidad. Y también en esta versión vais a encontrar el importador SQL, que nos va a permitir acceder a bases de datos externas para replicarlas en la estructura y poder pasar esa información a Belneo. Por repasar un poco lo que ya disfrutamos en la versión de Belneo, tenemos aquí el grupo de comandos de instrucción que nos permite acceder a bases de datos externas de una forma sencilla, es decir, totalmente asistida al tratarse de procesos de Belneo. Y para los que queráis ver un poco a fondo cómo funcionan estos comandos, tenéis aquí la documentación. Se trata de la opción más sencilla porque para disfrutar de estos comandos basta con configurar un DSN, una cadena de conexión para conectarnos. Eso sí, requiere conocer a qué base de datos vamos a conectarnos, cómo se llama la base de datos, cómo se llaman las tablas que vamos a trabajar y qué campos lo componen. Bueno, los campos hay alguna forma de que sea un poco más dinámico, pero en general necesitamos conocer por adelantado la base de datos a la que nos vamos a conectar. Lo que debemos hacer también al conectarnos es seleccionar el tipo de driver que vamos a usar de entre los que están disponibles. Eso sí, teniendo la opción siempre de poder usar un driver ODBC, que es el que normalmente va a estar disponible, o drivers nativos también. En definitiva, se trata del más sencillo porque, como veréis, su uso es fácil de poner en marcha. Como veis aquí, creamos en primer lugar un manejador, definimos un manejador para la base de datos en la que elegimos el tipo de driver, por ejemplo, en este caso se ha seleccionado un driver de tipo DBC, y una configuración, que en este caso es una variable local, en este caso pues se puede pasar, por ejemplo, un DSN que exista en el sistema o una cadena de conexión, como comentábamos. El siguiente comando lo que nos aporta es una conexión usando ese manejador de base de datos que ya hemos creado, dbext, al que le pasaremos un usuario y una contraseña. Como veis aquí, en una variable local le pasamos un usuario, sin contraseña en este caso, y definimos unas variables para retornar los datos de conexión. Si se ha podido conectar esas variables, por ejemplo, OKConnect nos devolverá 1, o si ha habido algún error, pues nos devolverá en esta otra variable. Como veis, es bastante sencillo conectarnos al fin y al cabo, una vez que hemos configurado simplemente una conexión. Y a partir de ese punto ya podemos lanzar las sentencias SQL que queramos. Como veis en este caso, también usamos variables locales para definir las sentencias. Una vez ejecutada esa sentencia SQL, como veis, en esa sentencia ya tenemos que saber la base de datos a la que nos conectamos, ya debemos saber de primeras toda esa información, pero luego sí podemos tratarla un poco sin tener conocimiento de esa base de datos, simplemente por el número de la columna y recuperar datos. Pues, por ejemplo, aquí usamos los comandos de instrucción para obtener el nombre de la columna en función de la posición, que usaremos más tarde, y luego en el resultado lo podemos recorrer con el comando de instrucción recorrer lista para bases de datos externas y recuperar ya cada registro y obtener de nuevo pues el dato por el número por la posición en la tabla o bien por el nombre del campo que queramos recuperar el dato. Y finalmente con ese resultado hacemos lo que queramos. En este caso el ejemplo es un alta. Como veis, se parece mucho incluso a los procesos de Belneo, quitando que no obviamos los pasos de conexión y la creación de la configuración. El resto de pasos se parece mucho a Belneo. Parece una búsqueda en la que luego recorremos la lista para obtener los resultados. Eso es lo que teníamos hasta ahora.
En la versión 7.18 vamos a encontrar una nueva clase para el API de Belneo para JavaScript que nos va a permitir conectarlo con bases de datos externas de una forma más dinámica. Esta clase representa la conexión y lo que hace es disponer de funciones que nos van a permitir no solo conectarnos, no solo ejecutar sentencias SQL, sino que también lo que nos va a permitir es acceder a información de la base de datos o de la configuración que hayamos realizado. Tenéis toda la información, como siempre, en la zona info, podéis enlazar y encontrar aquí toda la clase documentada. Pongo aquí una captura para que veamos algunas de las cosas más interesantes que vamos a encontrar. Es una clase que requiere de creación del objeto, luego quiere decir también que vamos a poder manejar varias bases de datos al mismo tiempo, referenciándonos siempre a ese objeto que hayamos creado. Nos va a permitir configurar una conexión, saber qué drivers están disponibles, es decir, qué tipos de drivers tenemos disponibles en nuestro sistema y con los que podremos usar para conectarnos. ¿Vale? Luego hablaremos un poco lo que quiere decir tipo de driver y lo que quiere decir driver. Eso lo veremos luego. Y configurar esa conexión, como veíamos también, esto es un poco semejante a lo que veíamos antes, y una vez configurada, conectarnos indicando el usuario y la contraseña. Pero además, como veis, nos da funciones de estado. Nos permite saber si la conexión está activa, si está configurado solamente continuar hacia adelante, si está abierta la conexión, nos da un poco más de información. También, a la hora de ejecutar sentencias SQL, tenemos un poco más de recorrido. Ya no es solo ejecutar una sentencia y obtener un dato, sino que, como veis, aquí podemos saber cuántas columnas tenemos, los nombres de todas las columnas, podemos ir al último, por ejemplo, al último registro, al primero, al siguiente, saber cuántas filas se vieron afectadas, incluso cuál ha sido el último error que se ha producido en la conexión. O sea, que tenemos bastante más información. Pero a todo esto, además, tenemos que añadir una serie de funciones de catálogo que vamos a disponer y que son los que realmente hacen dinámico todo este acceso usando esta nueva clase. Para ello tenemos, por ejemplo, la función tables, que nos va a devolver, en función del tipo que especifiquemos, todas las tablas que tenemos disponibles en esa base de datos a la que nos hemos conectado. De esta forma podemos recorrer las tablas y trabajar sobre ellas. Lo que nos devuelve es un array sobre el que podemos trabajar. Por cada tabla también podemos obtener información de cuántos campos hay, de si tiene un valor por defecto definido, si es de tipo autonumérico, la longitud que va a tener, qué nombre tiene el campo, qué precisión y de qué tipo es. Luego podemos explorar una base de datos y conocer toda su información. Incluso más, nos da información del índice primario de la tabla. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el índice ID que solemos tener en nuestras tablas maestras, por ejemplo, vamos a tener información de ese índice. Nos va a decir no solo su nombre, no solo cuántas partes lo componen, sino que además nos va a decir qué campos lo componen, ¿vale? Qué campos de la base de datos componen el índice primario. ¿Qué quiere decir esto? Que, como resumen, vamos a tener un acceso totalmente dinámico a cualquier base de datos. Sin conocerla a priori podemos acceder a ella y explorarla. Vamos a conocer a fondo la estructura de la base de datos porque vamos a conocer qué tablas compone la base de datos, qué campos componen cada tabla, de qué tipo es cada campo, la longitud, un montón de datos. Aparte, desde luego, un total acceso a los resultados. Vamos a recorrer todos los resultados de la forma que queramos. Y de nuevo, vamos a poder seleccionar el tipo de driver que vamos a usar desde los disponibles. En este caso tampoco está prefijado. Vamos a poder obtener una lista de los drivers disponibles y vamos a poder usarlos de forma dinámica. De nuevo, en este caso, podremos usar un driver ODBC estándar o incluso algún driver nativo de entre los disponibles. A continuación, os pongo un ejemplo de uso de una conexión. Pero bueno, veremos más adelante un ejemplo más concreto, pero como veis es bastante sencillo. Esta es una función con la que nos vamos a conectar, que define la configuración y nos permite abrir esa conexión una vez tenemos los datos. Conseguimos las tablas
todas las tablas que están visibles para el usuario, las recorremos en un bucle y por cada una de ellas pues comprobamos cuántos campos hay y lo recorremos para obtener esa información. Básicamente es lo que hace este proceso. Pero vamos a ver ejemplos más adelante. Hemos hablado de los comandos de instrucción de Belneo para el acceso a bases de datos externas. Hemos hablado de la nueva clase VSQL Database, pero también disponemos del importador SQL. El importador SQL nos va a permitir replicar de forma dinámica las estructuras de bases de datos SQL a las que nos conectemos. ¿Con qué fin? Bueno, pues normalmente o trabajaremos para sustituir a algún software obsoleto que tiene una base de datos SQL a la que se conecta, o también, por ejemplo, para convivir con otras aplicaciones que también trabajen con bases de datos SQL. En definitiva, acceder a ese mundo del SQL de una forma un poco más dinámica y de una forma más sencilla para nosotros, ya que lo que trataremos de hacer siempre es replicar esas estructuras a bases de datos de Belneo que ya conocemos. Este importador está integrado en VDevelop, lo que quiere decir que nos va a permitir crear soluciones y proyectos a partir de esas bases de datos externas. La replicación es dinámica porque va a ser un explorador de bases de datos que a priori no conoce, no tiene por qué conocer a dónde se va a conectar, y también tiene la posibilidad de usar un driver o DBC estándar o bien acceder a través de algunos drivers nativos que están disponibles. Por terminar un poco de hablar de teoría antes de pasar a trabajar, quería comentaros un poco cómo funciona el tema de los DSN y las cadenas de conexión. Por un lado, sobre todo en sistemas operativos Windows, podremos definir de forma sencilla DSNs que nos permitan conectarnos a bases de datos. Por otro lado, sobre todo en Linux y en Mac, se trabajará mucho con cadenas de conexión, más que con DSNs. Fruto de la experiencia del trabajo que hemos realizado de pruebas previo a la salida de la versión, os puedo comentar, por ejemplo, distintas posibilidades que tenéis en los distintos sistemas operativos. Por ejemplo, en Windows, estos componentes que hemos hablado, tanto el importador SQL como VSQL Database, se han probado con SQL Server, tanto usando DSNs como cadenas de conexión. Por ejemplo, en este caso, además de la DSN, se requiere en la conexión el usuario y la contraseña para el caso de un servidor SQL Server. Esta es la razón de que quiera comentaros un poco todo este mundillo de los DSNs, porque cada base de datos es un mundo, cada driver es otro mundo y cada forma de acceder luego en sistemas operativos es cada uno distinto. La experiencia que tenemos de ello es que, pues lo dicho, que para cada uno tendremos que preocuparnos de estudiar la documentación y de ver cómo se configura en cada uno de los sistemas porque cambia, cada uno tiene su manera. Por ejemplo, en el caso del SQL Server, normalmente, además de definir el DSN, requerirá que la función de conexión, de apertura, perdón, se indique el usuario y la contraseña. Cosa que, por ejemplo, en la cadena de conexión puede que no sea necesaria. En el caso del driver access, por ejemplo, debemos tener en cuenta que hay drivers, existen dos versiones, una más antigua que acepta nada más que ficheros de versiones access anteriores con extensión MDB, mientras que los más modernos y que requieren que se instalen de nuevo permiten el acceso a las nuevas versiones de Access con extensión ACCDB. Y, por ejemplo, en este caso, basta establecer un DSN o usar una cadena de conexión para conectarnos. También, si venimos de VisualFox Pro o queremos sustituir alguna aplicación programada con VisualFox Pro, acceder a su información, podemos acceder a los ficheros DBF correspondientes a los datos y también configurando únicamente un DSN, por ejemplo. En el caso de bases de datos de base, existe un driver también que nos permite acceder desde Windows a esas bases de datos. Y, por ejemplo, en el caso de FileMaker, aquí se complica también, no solamente hay que establecer un DSN, sino que también podríamos tener que configurar usuario y contraseña para poder conectarnos en cada ocasión.
En el caso de MySQL disponemos de varias opciones de drivers, por ejemplo. Tenemos por un lado los drivers ODBC, tenemos el ANSI driver o el Unicode driver para cada uno de los casos. En ambos casos funciona de igual forma, ya que al final la información pasa a Latin 1 y se traduce de igual forma, o sea que va a ser indistinto el uso de un driver u otro. Y, de nuevo, los dos podemos funcionar tanto por DSN como por cadena de conexión. También, en este caso, podemos llegar a acceder a través del driver nativo. En este caso, requiere una cadena de conexión y la información completa del servidor. Lo veremos luego en el importador, esa configuración. Es decir, no vale solo con definir la cadena de conexión, sino que tenemos que indicar el dominio del servidor, el puerto que se usa para la conexión, el usuario y la contraseña. Como veis, cada uno es un mundo. Pero ya luego, si pasamos a Linux, lo mismo. Podemos hacer uso de DSNs, pero muchas veces trabajaremos con cadenas de conexión. Por ejemplo, en el caso de MySQL es posible conectarse también con drivers ODBC o usando DSNs, pero en el caso del driver nativo aquí tendremos que hacer uso de cadenas de conexión. Para el caso de Mac se complica un poco más, aquí sobre todo porque las conexiones dependen mucho del 90% de la calidad de los drivers y en general no hay mucho trabajo realizado de calidad para tener drivers. Por ejemplo, en el caso de MySQL, la mejor opción es usar el driver de las versiones antiguas, la 351, ya que el resto todavía no funcionan correctamente en Mac. En la versión de ANSI es posible recibir la información, pero no retorna el Unicode de forma correcta y el de Unicode realmente no llega a funcionar. Y, por ejemplo, pruebas que hemos hecho con el drivers comerciales para Access en Linux o Mac son drivers muy básicos que realmente no aportan mucha información. Como nota, simplemente comentar que Excel no está soportado ya que requiere configuración adicional. No responde a las funciones de catálogo y, por tanto, no es posible conectarse de forma dinámica a él. Pasa como cuando trabajamos con comandos de instrucción de BLNE V7, que necesitamos conocer los nombres de las tablas y de los campos, pues en este caso necesitamos conocer el nombre de las hojas que lo componen. Pero en cualquier caso sí es posible conectarse con VSQL Database o también con los comandos de instrucción de BLNEO a esa base de datos. Voy a enseñaros un poco estas configuraciones. Por ejemplo, os comentaba antes que para acceder a Access en sus últimas versiones tenéis que fijaros que el driver que dispongáis indica que es posible esta extensión ACCDB, ya que drivers antiguos como este solamente acceden a versiones de Access antiguas. Por ejemplo, para un driver de base basta elegir el tipo de base que queremos acceder y la carpeta en la que se encuentran los ficheros. Con esto ya será capaz de entrar y abrir los ficheros que tengamos definidos en disco. En el caso de FileMaker, este será más complicado. Tenemos que rellenar bastante información, el servidor anfitrión al que nos vamos a conectar y una configuración de todo esto. Tendremos que estar atentos a la configuración, pero además en ejecución, como os comentaba, nos va a requerir un usuario y una contraseña con el que conectarnos. Por ejemplo, si damos aquí a probar, nos va a pedir este usuario y contraseña. Bueno, pues por tanto, cuando nos conectemos con cualquiera de las herramientas de acceso a bases de datos externas, tendremos que indicar ese usuario y contraseña. En el caso de FoxPro, podremos acceder a los ficheros FoxPro que estén en un directorio y cada uno de los ficheros nos lo abrirá como si fuera una tabla. En el caso de MSQL Server podremos definir también una conexión al servidor y de nuevo un usuario y una contraseña con el que conectarnos, que nos volverá a pedir después en la conexión. Como os comentaba también, los drivers ODBC de MySQL están disponibles. Podremos usarlos para conectarnos, tanto en su variedad de ANSI como en su variedad Unicode. Y bueno, este es un resumen de todos los accesos que podemos hacer, por ejemplo, en este caso en Windows.
Bueno, pero vamos a terminar con la teoría y vamos a ver un poco de práctica. Vamos a empezar con un ejemplo de uso del importador. Desde la versión 7.18 lo encontraréis tanto aquí en la opción principal como en importador SQL en el menú de soluciones. Nos pedirá el nombre de la solución. Aquí vamos a indicar, por ejemplo, ejemplo SQL, MySQL. Esta base de datos, esta solución será la que cree con la información con la que nos vamos a conectar. Y aquí tenemos que seleccionar el tipo de driver. Aquí es donde os comentaba antes que nosotros, por un lado, podemos seleccionar de entre los tipos de driver disponibles a cuál nos vamos a conectar. En Windows, por ejemplo, disponemos por defecto de ODBC, SQLite, MySQL o Postgre. Pero esta disponibilidad es en función del sistema operativo. Por ejemplo, en Linux están disponibles ODBC y SQLite y en Mac lo mismo. Sí podemos añadir algunos para acceso nativo, como por ejemplo MySQL, que suele estar disponible, para poder hacer un acceso nativo. Pero esto es el tipo de driver, no es el driver. Aparte, nosotros tenemos que instalar, como os he enseñado en esta otra ventana, tenemos que instalar cada uno de los drivers con el que nos queramos conectar. El driver de FileMaker, el driver de Fox Pro, cada uno de los que queramos conectarnos. Para este caso de los de ODBC, lo que haremos será seleccionar el tipo de driver ODBC. Y en función del ODBC, de la versión de ODBC que soporte. ODBC 3 quiere decir que ese driver va a soportar la versión 3.0, pero si queremos trabajar con versiones anteriores, ODBC 2.0, por ejemplo, debemos seleccionar este otro tipo de driver. Pero también un acceso nativo a SQLite, a bases de datos de tipo SQLite, o un acceso nativo a MySQL, que sucede lo mismo. También podemos acceder a versiones superiores o inferiores en función de la selección que hagamos. Y lo mismo, un acceso nativo, por ejemplo, en este caso a PostgreSQL y a PostgreSQL 7. Pero como os comentaba, la selección de tipo de driver aquí no quiere decir que tengamos el driver instalado. Nosotros tenemos que instalar además el driver correspondiente que vayamos a usar. En este caso, vamos a usar un ejemplo de MySQL en el que tengo definido. Perdón, estoy haciéndolo. Tengo que hacerlo desde aquí. Aquí, que es donde tengo definido la configuración. Aquí. Bueno, mira, me faltó en el asistente conectarme y así lo veis. Aquí, importador SQL, MySQL. Va a ser a través de un driver MySQL estándar o DBC. Luego no hace falta que seleccione más que el tipo de driver ODBC. No requiere de más configuración. Y aquí es donde os comentaba que se puede requerir más información. En este caso, por ejemplo, para MySQL no requiere más configuración que SDSN. Con eso le basta. Pero hay muchos. Por ejemplo, si usamos el driver nativo de MySQL, sí que necesitaremos establecer el dominio, el puerto, el usuario y la contraseña. Y muchos de los DSNs, como hemos visto, requerirán además usuario y contraseña, además de definir el DSN. Por eso tenéis esta ventana aquí. Y a partir de este punto, en este caso, como ya no requiere nada más, ya comienza la conexión. El driver lo que hace es conectarse con esa base de datos y la explora. ¿Qué es lo que explora? Por un lado, va a mirar las tablas que contiene esa base de datos. Va a mirar todas las tablas que tiene accesibles y luego va a recorrerlas mirando los elementos que la compongan. Por un lado, los campos, de los que va extrayendo información del nombre, el tamaño, el tipo, y los va pasando a un array en el que vamos a guardar esa información. Además, en las tablas lo que nos va a encontrar serán los índices primarios de cada tabla. Por eso veréis por aquí muchas veces parte de índice primario. El índice primario es el que nos va a marcar el índice código, el índice ID de la tabla en Belneo. Este, además, si no encuentra un índice primario,
sea este compuesto por un campo o por varios, nos va a crear un campo índice propio para que podamos ver los datos. Como veis aquí, ya una vez que ha terminado de leer toda la información de la base de datos, en este caso se está conectando un servidor, una base de datos que está fuera, en Estados Unidos, por ejemplo, a través de remoto, nos trae esa información y aquí lo que hacemos ahora es a nuestro servidor replicar esa información. Y nos ha creado para ello todas las tablas y todos los campos. Vamos a ver. Como veis, aquí está la base de datos, el proyecto de datos correspondiente y veis cómo ha ido creando los distintos campos que componen esta tabla. Trata de hacer una semejanza de las bases de datos externas, que cada una pues tiene su mundo, su forma de configurar, a lo que vamos a usar en Belneo después. Por eso incluso pues convierte campos de longitud amplia en objeto texto para que puedan ser aprovechados. Y de cada uno de los campos pues también define todas las propiedades que nos interesan. El tipo, la longitud, si tiene decimales, cuál es la precisión, si tiene signo o no, etcétera. Toda esta información de los campos nos la va a traer. Además, como os decía, de cada tabla nos va a indicar el índice primario, ¿vale? Y nos lo va a convertir a Belneo. En este caso, el campo ID en la tabla de origen se llamaba ID, pero puede haber otros casos en los que tenga otros nombres. Me parece que hay otro por aquí. Bueno, podemos ir viendo así las distintas tablas, cómo las ha ido convirtiendo. Y mira, por ejemplo, aquí en este caso no había un campo ID, no había un índice primario y nos crea uno propio para que podamos ver los datos. Entonces, por un lado, el importador SQL nos hace esa migración de la estructura de datos. Ha explorado la base de datos y nos la ha convertido a tablas de Belneo. Por otro lado, nos ha creado un proyecto de aplicación. Este proyecto de aplicación nos ha creado un marco para poder abrir esta aplicación y unos objetos mínimos para trabajar con cada una de las tablas. Una rejilla, una búsqueda y una acción. La acción lo que hará será lanzar esa búsqueda para mostrar el resultado en la rejilla. La rejilla además es editable, veremos luego cómo funciona todo eso. Y aquí vamos a ver entonces, aprovechando, un ejemplo que hay de importador de datos, porque precisamente eso es lo que os ha generado también en vuestro proyecto una vez que ha hecho esta importación. Y así vemos también VSQL Database funcionando. Como veis, la clase requiere importarla. Aquí define la configuración que la ha tomado de nuestra conexión. Como veis, en mi caso solamente requería el DSN y por eso en este caso vuelvo a indicar solo el DSN, el tipo de driver que vamos a usar y, bueno, básicamente lo que nos pregunta el proceso es si queremos importar los datos y en el caso de que queramos hacerlo se pone a ello. Vamos a ver cómo trabaja este proceso. Bueno, pues lo veremos luego, pero este proceso va a trabajar por lotes. Lo primero que hace es crear el acceso a la base de datos, configurar el driver con esa información que ya tenemos. En nuestro caso nos valía, como visteis, con el DSN. Y una vez que se conecta, indicando al usuario la contraseña. En nuestro caso, simplemente con el DSN ya lo tendríamos. Pero si no, dependiendo del driver, como veis, tendrá que usar uno u otro. Lo primero que hace es obtener todas las tablas. Le pregunta a la base de datos externa qué tablas tiene visibles para el usuario. Y aquí obtenemos el número, porque como se trata de un array, ya sabemos el número de tablas que tiene. Así que vamos a recorrerlas. Eso es lo que hacemos en este bucle. Por cada tabla nos quedamos con el nombre y aquí aprovechamos pues, a indicar en ejecución en la importación por dónde vamos. A continuación lo que tenemos es un select genérico que lo que hace es lanzar por cada tabla un select que nos va a devolver toda la información de la tabla. Es un select asterisco from y aquí la tabla en realidad simplemente aquí es que está añadiendo unas comillas
para el caso de que lleve espacios, por ejemplo, el nombre. Y ejecuta esa sentencia. Con una función que nos hemos hecho nos quedamos con el campo código. Esto es así porque como nosotros tenemos el campo código de llamarse ID, está identificando cuál es el código real en la tabla de origen para luego identificarlo. Y lo que hace entonces por cada tabla es contar cuántos campos se va a encontrar para a continuación recorrerlos. De cada uno de ellos se puede quedar el nombre primero, ¿vale? Y nos lo guardamos en un array. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo aquí. Y aquí en el caso de que se encuentre el campo código, será el que asigne al campo ID de nuestra tabla de Belnea. Y ahora es cuando sí, realmente ya nos dedicamos a recorrer los registros para traérnoslo a la tabla. Como veis, para ello usa la función nextRegister. Esta función nos va a devolver siempre 1 en el caso de que exista un registro. Luego es la forma que tenemos de saber que podemos continuar recorriendo la lista de registros obtenidos. Así que mientras obtengamos un registro y no hayamos superado el lote, este se va a dedicar a leer los datos de ese registro, de cada campo. Aquí hemos hecho un apartado especial para el caso de los objetos binarios que van de otra forma, esto no hace falta verlo ahora, pero básicamente lo está pasando a base 64 para olvidarnos de trabajar con binarios y que puedan ir a la base de datos. Y toda esta información de cada uno de los campos va a ir a un objeto registro en el que vamos a ir almacenando esa información y cada 1000, por eso lo de los lotes, va a enviar esta información. Es decir, estamos guardando toda esta información en un objeto que luego enviaremos en un proceso a ser importado. Este proceso es proceso de importación, es una función que nos hemos hecho para llamar al proceso, enviando los datos de la tabla que hasta ese momento hemos leído. Y nada más, es decir, aquí ya hemos hecho toda la lectura. No hemos necesitado más que, como os decía, y todo de forma dinámica, saber qué tablas hay, lanzar una select para obtener todos los registros, obtener la información recorriendo las columnas de los nombres de todas las columnas y luego en un objeto nos hemos quedado con toda la información correspondiente a esa base de datos. En realidad por lotes, como digo, cada 1000 se envían al servidor. Y se envían en un proceso que, bueno, por ver por encima y aprovechando la nueva funcionalidad de cuarto plano, lo que se hace es coger esa información, meterla en un array para poder comprimirlo. Esto no hace falta que os lo sepáis, lo vais a tener siempre ahí, pero en cualquier caso lo que hace es muy simple, es coger esa información y comprimirla para que no ocupe tanto y enviarla por un proceso en cuarto plano al servidor, que ya se va a encargar de dar de alta. Con lo cual aprovechamos precisamente esta nueva funcionalidad para que el proceso en primer plano siga leyendo de la base de datos y envíe toda la información en cuarto plano. Bueno, pues vamos a ver si esto es verdad. He guardado toda la información en el servidor, la solución. Vamos a instanciar SQL. Nuestra solución. Vamos a asignarle al grupo. Y vamos a ejecutar. Si me he olvidado algo. ¿En qué grupo estoy? Aquí. Vale.
Bueno, lo primero me preguntaba si quería importar y eso es lo que vamos a hacer. Como veis, lo que está haciendo ahora es conectarse. Como habíamos visto al principio, se está conectando con la base de datos y lo que está haciendo es, por cada 1000 registros, en proceso en cuarto plano, está enviando esa información. Por eso él continúa ágilmente ejecutando en primero y sigue leyendo los registros. Una vez que termine, vamos a ver cómo ha ido importando esta información. Bien, por curiosidad, podemos verlo aquí, los procesos asíncronos, ¿veis cómo se están ejecutando la importación de los registros y cómo se van dando de alta en tiempo real? Bueno, pues una vez que ha finalizado, aquí ya disponemos de toda la información que se ha importado. Como os decía, la rejilla que genera es editable, con lo que ya podemos acceder directamente a la información y aquí podremos, bueno, pues de forma sencilla, lo que hemos hecho es una base de datos externa de la que no teníamos más información que el DSN, la información de conexión. Tenemos aquí ya pasados todos los datos con todos los campos y unos objetos básicos con los que poder acceder a esa información y empezar a trabajar sobre esta base de datos. Bueno, este era el ejemplo del importador SQL. Jesús, un segundo, por favor. ¿Que la suspendiste? Sí. Tenías otra cosa que hacer, ¿no? Perdón, este corte. Vamos a continuar con la presentación. Y vamos a ver un ejemplo más básico, ya para que lo podáis probar, os lo lleváis en la aplicación. Y así, bueno, pues si no disponéis de una base de datos con la que probar, esta va a venir integrada. Y para ello vamos a usar una base de datos SQLite que nos permite crear una base de datos sobre la marcha en cualquier sitio y va a estar siempre disponible. En todos los sistemas operativos vamos a tener esta base de datos y así aprovecháis a conocerla y la podréis usar. En el proyecto de aplicación lo vais a encontrar un formulario que se llama DBS con un manejador de eventos DB SQLite. Lo encontraréis en esta carpeta del curso 302, crea e importa tablas desde bases de datos SQL y podréis ver a fondo esto cómo es por dentro, os lo enseñaré ahora. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a configurar una conexión a una base de datos SQLite y va a ejecutar una sentencia que crea una tabla con campos y luego vamos a explorarlo. Pues nada, si pulsáis aquí, seleccionamos aquí SQLite, creamos la base de datos de ejemplo y ahora la exploramos. Vale, esto puede parecer magia, pero ya veréis que en realidad es muy sencillo. Vamos al curso. Me abre lo de mi compañero con la nueva funcionalidad de abrir el proyecto donde estaba y vamos a los cursos. Aquí en la primera jornada, crea, importa y como os decía, aquí vais a tener esto para vosotros para que podáis trabajar con ello y ver cómo funciona. Os había dicho que aquí hay este manejador de evento. En el manejador de evento lo que vamos a ver es el proceso con el que vamos a crear esa base de datos SQLite. Básicamente, como veis, el formulario incluye información del driver que hemos seleccionado, el tipo de driver que vamos a usar, la información de la DSN está en una variable local y luego hay una serie de información que vamos a devolver en variables locales, ¿vale? Y lo que hemos lanzado ha sido este botón que crea la base de datos de ejemplo. Bueno, pues, como veis, primero limpia un poco la información.
se queda con la información del tipo de driver que hemos seleccionado, en este caso habíamos dicho que era SQLite, y se pone a crear la base de datos. La base de datos para ello usa esta nueva clase, la configura y la abre con esa información que teníamos. Y ejecuta una sentencia SQL en la que creamos si no existe esa tabla. ¿Vale? Este es un comando de SQL normal y corriente, no tiene más. Esto es lo único que hace esta clase. Todo lo demás son mensajes e indicar por dónde va. Vale, pues luego a continuación lo que hacemos es explorar esta base de datos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para explorar la base de datos tenemos este otro proceso JavaScript, también dinámico, quiero decir, se puede usar para esta de SQLite, pero también para todas las bases de datos. Lo vamos a ver ahora cómo se puede explorar cualquier base de datos, que de nuevo lo que hace es, con la información de configuración con la que nos conectamos, llevar toda una estructura de un objeto de JavaScript a una estructura en la que vamos a almacenar toda la información de la configuración de esa base de datos. Y lo que hace es abrirla con esa información y recorrerla. Para ello hemos creado una función para que sea más sencillo, se llama setTablas, en la que vemos que lo que hace es principalmente obtener la lista de las tablas disponibles, recorrerlas y por cada tabla ver los campos que contiene esa tabla. Si vamos a la función que lee los campos, veremos que cuenta cuántos hay, los recorre y por cada uno de ellos va a obtener la información. ¿Vale? Como veis, es tan sencillo como pedirle el tipo, pedirle el nombre, preguntarle si es de autonumérico, si tiene un valor por defecto, cuál es la precisión y la longitud. Y toda esa información la vamos guardando en una tabla. En un array, perdón. Y lo mismo para cada uno de los datos, para el índice primario y para cada una de las partes del índice. Bueno, pues toda esta información acaba en un array y esa es la razón de que presentemos esa estructura aquí. Habéis visto que el proceso creaba esa base de datos de ejemplo, simplemente con un create tabla, y aquí vemos la estructura que hemos generado en ese array, en ese objeto en forma de array que va recopilando la información. Y con este mismo ejemplo podréis probar, por ejemplo, esta que acabo de probar yo, o cualquier otra, simplemente indicando el DSN o la cadena de conexión que queráis. Con esto ya tenéis un explorador de bases de datos SQL totalmente dinámico y que os va a dar información en tiempo real de cualquier base de datos a la que os conectáis. Esto, junto con el proceso que tenéis del importador SQL, ya tenéis todas las herramientas para poder trabajar con bases de datos externas. Como os he dicho, todo esto tenéis acceso en el curso y estará disponible en el proyecto de aplicación que os hemos incluido. Y bueno, con esto finaliza este apartado. Como resumen, comentaros que a la herramienta que ya teníamos para la creación, para la conexión con bases de datos externas desde Belneo, que como os digo es la forma más sencilla de conectaros, pero también es la que podéis primero probar para hacerlo de forma sencilla. A ello os añade las nuevas opciones que tenemos. Tanto la clase VSQL Database del API de Belneo para JavaScript, que os permite, como veis, un acceso más dinámico y más a fondo de las bases de datos. Y, por último, también el importador SQL, que, como veis, os ayuda a traer bases de datos externas de otras aplicaciones obsoletas que queramos sustituir a Belneo y a replicar de forma sencilla toda esta estructura. Muchas gracias por asistir a este curso. Espero que os haya gustado.